¿Quién como Dios? Espero que estén muy bien para la mayor gloria de Dios. Vamos a empezar con una pequeña oración pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que nos guíe en este día, en esta oportunidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Te suplicamos, Santo Espíritu de Dios, que seas tú poniendo palabras en nuestros labios, que seas tú animándonos para ser cada día mejores. Bendícenos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, continuamos con esta serie de charlas, de espacios en los cuales intentamos vivir con la Virgen María 31 virtudes que nos propone San Luis María Griñón de Montfort. Le estamos ofreciendo estas virtudes a la Virgen María como un acto de amor y también como un acto de querer agradarle, de súplica para cada vez ser más semejantes a aquella mujer a la cual nos hemos consagrado. Hemos visto virtudes muy importantes, la pureza, la humildad, y en este caso, en esta oportunidad, vamos a hablar va a ser algo muy corto acerca de la generosidad, que va muy ligada al amor. Estamos estudiando las virtudes o profundizando en las virtudes según lo que nos dice Concepción Cabrera de Armida lo que nos dice eh, San José María Escrivá de Balaguer en su libro Camino y Concepción Cabrera de Armida en su libro de las virtudes y de los vicios. Bueno, eh, me encontré con la sorpresa que en ninguno de los dos libros se habla acerca de esta virtud, ¿cierto? La virtud de la generosidad va muy ligada a la virtud del amor, porque el amor se reconoce que es amor porque da y porque se da, ¿cierto? Estamos acostumbrados a ver la generosidad en el plano netamente material, pero vemos que la generosidad no solo va en lo material, sino que también está, por ejemplo, el dar una sonrisa, el dar un poco de tu tiempo, el compartir con una persona, el darle una llamada a una persona. Yo recuerdo una mujer que me decía, es que el que te llamen ya es un regalo. Me decía una señora de mucha oración, ya mayor, y me decía, que te hagan una llamada es un regalo. Entonces, si uno profundiza en esto, uno dice, claro, es que el que llama está haciendo un acto generoso de su corazón, un acto muchas veces desinteresado, pero se está negando un poco a sí mismo, y en esto consiste la generosidad, en morir un poco, y nuestro Señor nos da ejemplo. Él no le bastó con dar una gota de su sangre, no, la dio totalmente, no quedó ni una sola gota en su cuerpo, murió, podemos decir que desangrado y asfixiado, se quedó sin aire y sin sangre. Dice el catecismo que una de las mayores muestras de amor que se le da a la humanidad es el corazón de Cristo traspasado, y estalló ese corazón por la lanza que atravesó el costado de nuestro Señor. Pero más que por la lanza, podríamos decir que fue la explosión de un corazón enamorado por el hombre, que lo dio absolutamente todo. En la cruz nos da toda su sangre, nos da hasta lo más preciado que él tenía, que era aquí en la tierra su madre, y se queda en la santa forma, dando inclusive su cuerpo, dándose inclusive a los hombres, dando hasta su voluntad, se somete a la voluntad del sacerdote donde lo quiera llevar, como lo quiera tratar, de la forma que lo quiera tratar. Es impresionante el Señor
nos da ejemplo que eh, un corazón que ama es un corazón generoso. Es increíble como en el Evangelio, cuando el Señor hace la multiplicación de los panes, se nos habla que Jesús sintió lástima. Sintió lástima porque no tenían que comer. Y esto es lo que muchos apóstoles sienten en su corazón cuando ven que hay muchas almas que no tienen a Cristo y se entregan generosamente al apostolado, como un San Francisco Javier, como un San Francisco de Sales, que se entregó al acompañamiento de almas y escribía y escribía y escribió cientos y miles de cartas acompañando almas. Dedicaba casi que 2 horas al día solo en dirección espiritual por medio de cartas. Uno dice, Dios mío, qué renuncia tan grande la de este hombre para poder hacer este acto tan generoso. Y es impresionante porque las almas, entre más unidas a Dios, son más generosas. Es impresionante ver el caso, por ejemplo, de este campesinito, San Isidro Labrador, que tal vez es muy conocido su nombre, pero tal vez no tanto su historia y su forma de vivir. Este hombre era un campesino, tuvo un hijo casado y, y repartía sus finanzas de una manera muy particular. Tomaba una parte para sus gastos personales, otra parte de lo que ganaba lo donaba a la iglesia y otra parte lo daba a los pobres. Entonces uno dice, Dios mío, qué alma vivió tal vez en la pobreza, pero qué alma tan generosa que se desprendía de esa manera tan fácil de lo material. Por la caída de Adán y Eva, al hombre se le nubló el entendimiento, se le debilitó la voluntad y se le endureció el corazón. Nosotros tendemos a ser egoístas. Uno, si ve a un niño, nota que desde que es muy niño, desde que casi que no sabe ni hablar, y, y- y- pero ya es capaz de decir, esto es mío, este juguete es mío, o ese juguete que nunca utilice y que llega un primito, que llega un amigo y lo quiere utilizar, inmediatamente el niño va y lo toma y dice, es mío, quiere poseer aquello que tal vez no está usando. El egoísmo se manifiesta incluso desde la infancia en los niños, y es por eso que debemos ser educados en esta virtud para, para ir creciendo en ella, para ir doblegando esa naturaleza vieja que nos empuja a ser egoístas. Es impresionante eh, el caso de un hombre, recuerdo el caso de un hombre que tenía bastante dinero y un día lo encontraron llorando. Tenía buenos negocios y un día lo encontraron llorando y le preguntaban que qué le pasaba. Este hombre decía que alguien se le acercó a pedirle 100 pesos y él sentía que le hacían falta. ¿Hasta dónde puede llegar el egoísmo? Uno ve personas que están tal vez a punto de morir y es como si no quisieran dejar esta vida por perder sus pertenencias. Y es como si no quisieran despojarse de lo que tienen o no quisieran despojarse de esta vida por no soltar aquello que han trabajado o lo que han cultivado en esta vida terrena. Por el contrario, el alma generosa que todo lo ha dado sabe que tendrá recompensa enorme, que es Cristo, que todo lo que ha dado es nada en comparación con todo lo que va a recibir. Si uno contempla el amor de Dios, uno dice, qué abismo de generosidad, qué ejemplo tan grande nos da el Señor. Nos da, por ejemplo, el sentido del gusto, el cual reconoce, yo creo que son infinidad de sabores los que puede reconocer este sentido, ¿cierto? Y nos da la oportunidad de poder disfrutar de la variedad tan diversa que hay en este país, por ejemplo, de frutas, de alimentos, que podamos combinarlos de tantas maneras. Uno dice, Dios mío, qué abismo tan profundo de generosidad es el corazón
de nuestro Señor. Nos da ejemplo, nos permite el deleitarnos con el ruido de los pájaros, de la lluvia, la melodía de una canción, cantidad de combinaciones que pueden deleitar al ser humano, la cantidad de colores y la diversidad que uno encuentra en la naturaleza, la cantidad de verdes que hay en un solo paisaje, en una montaña. Uno dice, Dios mío, qué grande es el Señor, qué grande es el corazón del Señor que nos da ejemplo y nos exhorta a ser generosos y a ver que hay almas que no solo no tienen pan, sino que además no tienen a Cristo, no tienen ese tesoro que tal vez nosotros hemos tenido la oportunidad de recibir y hemos tenido la oportunidad inmerecida de disfrutar, y esto nos debe animar a darle este tesoro a los demás. Sería muy egoísta que nosotros nos quedáramos con este tesoro, con ese tesoro tan gigante que el Señor nos regala, que es el Evangelio, y que nos invita a propagarlo. Bueno, recuerdo un ejemplo o una cita bíblica que había apuntado aquí, Eclesiástico 3:33, 3:30, dar limosna borra los pecados, borra cantidad de pecados. Y en 2 Corintios 9:7 dice, Dios ama al que da con alegría. Son invitaciones que nos da el Señor a través de su palabra para que podamos tener un corazón generoso, y que pedirle al Señor este corazón generoso. En algún momento, Concepción Cabrera de Armida habla acerca del egoísmo como aquel obstáculo que impide al hombre amar. El egoísmo le impide al hombre amar. El egoísta se encierra en sí mismo. Por el contrario, el que ama se abre. El que ama es capaz de sonreír. Una sonrisa es un rostro totalmente abierto. En cambio, el que odia, el que no ama, es como si sus rostros se cerraran, ¿sí? Sus facciones se cierran. Es impresionante cómo incluso una sonrisa manifiesta lo que puede haber en el corazón del ser humano, la generosidad, ¿cierto? Recuerdo, por ejemplo, el caso del que logró la conversión de Juan Manuel Cotelo, un sacerdote al cual él empieza a hacer un seguimiento y se da cuenta que este sacerdote, por un amigo, fue capaz de atravesar todo un país, llegar al lugar donde estaba su amigo, visitarlo en el hospital y a los 15 minutos devolverse para su país de origen. Y uno dice, qué alma tan grande y tan generosa había en este sacerdote, que era capaz de negarse a sí mismo, de sacrificarse por acompañar a una persona durante 15 minutos, pero sabía que eso tal vez le podía llevar una alegría a su corazón. Y esta generosidad el Señor nos invita a que la hagamos y nos pone las obras de misericordia, que en el fondo son actos de generosidad en los cuales uno debe vencer ese egoísmo y ese comodismo que me invita, por ejemplo, a un domingo estar en mi casa, cuando el Señor, por el contrario, me pide y me sugiere que visite un enfermo, que visite una persona que esté en la cárcel, que vaya y que le dé consejo al que no sabe, que corrija al que está equivocado, que acepte los errores o los sufra con paciencia, los defectos de los demás. Incluso el que es generoso es capaz de hacer esto, de ser paciente con los demás, porque el que es generoso no se mira tanto a sí mismo, sino que mira las necesidades que tiene el otro, ¿cierto? No mira un alma imperfecta, sino que mira lo que hay en él, lo que hay en su corazón, un alma herida. Entonces, es una virtud demasiado grande que la Virgen María la vivió a profundidad. Las almas generosas son aquellas que le dan un sí al Señor, y el sí que le dio María fue un sí tan generoso, fue un sí tan grande, que dio vida a toda la humanidad. Por el sí de María,
recibimos el regalo tan grande que es nuestro Señor, que fue Cristo bendito. Entonces podemos decir que solo a través de las almas generosas el Señor puede transformar la humanidad. Solo a través de las almas generosas el Señor puede transformar y cambiar el rumbo de la historia, como lo ha hecho y lo seguirá haciendo con muchas almas. Tal vez no las más dotadas, tal vez no las más sabias, tal vez no las mejores o con mayores cualidades. Simplemente el Señor se vale de las almas más generosas, como aquel misionero que en su corazón sentía que el Señor lo invitaba a una misión, lo invitaba a servirle. Y se fue para el Santísimo y le preguntaba al Señor, Señor, pero habiendo tantas personas con más capacidades que yo, ¿realmente quieres que yo te sirva? Le preguntaba aquel misionero a Jesús en el Santísimo. ¿Por qué yo? Decía, le preguntaba el Señor, habiendo más talentosos, más virtuosos y con más capacidades. Y sentía que el Señor le respondía, porque no hay más, no hay nadie más, no hay nadie más que me quiera servir. Por eso tú, porque tú, porque tú sí lo deseas. Pues no escuchaba todo esto, pero sentía que el Señor le respondía y que le decía esto, porque tú sí quieres, porque tú sí quieres servirme, porque no hay nadie más que quiera servirme. Entonces vemos la historia, por ejemplo, de Santa Juana de Arco, una mujer sencilla, campesina, que no era soldado, no era guerrero, no era guerrera. Y por ese sí generoso que le dio el Señor, cambió el rumbo de la historia de Francia. Pudo liberar a Francia. Por el sí generoso que le dio Moisés, pudo liberar a su pueblo. Entonces vemos que la generosidad, la mayor generosidad, es darle un sí al Señor. Y, y entre mayor sea ese sí, más podrá ser el Señor en nosotros y a través de nosotros, ¿cierto? Porque si queremos conquistarnos es para entregarnos al Señor, ¿sí? Y para podernos conquistar es necesario darle un sí al Señor y un no a mi egoísmo, un no a todas las barreras que el mundo me ha invitado a que yo ponga, mi comodidad, mi amor propio, ¿cierto? Mi egocentrismo. Eso impide que la acción del Espíritu Santo pueda obrar en mi interior. Entonces, para podernos transformar tenemos que ser generosos con el Señor. Para poder transformar la humanidad hay que ser generosos como lo han hecho los santos. Un pequeño sí ha cambiado la historia. Un pequeño sí de Francisco cambió la concepción de cómo la humanidad veía la iglesia. En aquel tiempo tal vez había entrado la opulencia en el templo de Dios. Y ese pequeño sí que le dio San Francisco de Asís al Señor en la invitación que le hacía para que viviera la pobreza, transformó Europa, transformó la iglesia. Un sí que fue acompañado, un gran sí que fue acompañado por pequeños sí durante toda su vida. Todos los días que Francisco decidía vivir en pobreza, era un sí que le daba el Señor. El Señor te está invitando, ¿sí? En esta oportunidad, a que le des un sí. No sé qué te está pidiendo el Señor, pero estoy seguro que a todos el Señor nos pide algo específico. Tenemos todos una misión particular, ¿sí? Y el Señor te está reiterando en esta oportunidad, te está diciendo, ¿quieres servirme? ¿Quieres darme aquello que te estoy pidiendo? ¿Quieres ser generoso con tu Dios y darme esa debilidad, soltar esa debilidad, desapegarte de esa debilidad, transformar la historia, transformar tu historia? Si nos transformamos, podremos transformar nuestro entorno,
en la medida que nos transformemos, que le demos esos sí internos al Señor, el Señor manifestará esos sí de una manera más externa, en obras y en lo que Él desee, lo que Él desee desarrollar, ¿cierto? Como el santo cura de Ars, que lo único que hacía era darle sí al Señor. Le pedía más oración, oraba más. Le pedía al Señor más mortificación, se mortificaba más. Y esos pequeños sí internos, generosos a nuestro Dios, se manifestaban en conversiones en el exterior. Se convirtió todo el pueblo de Ars. Se convirtieron tantas almas en aquel pueblo, iban tantas personas a visitarlo que había un tiquete especial que iba a estar directamente. Crearon un tiquete especial en tren para visitar Ars solo porque un hombre le dijo sí al Señor. Vamos a hacer una pequeña oración pidiéndole al Señor que nos regale un corazón generoso y vamos a ponernos como tarea en un acto de generosidad llamar a alguien. Vamos a llamar a alguien el que el Señor nos ponga en el corazón y vamos a dedicarle un poco de nuestro tiempo. Vamos a escuchar a esta persona, vamos a preguntarle sinceramente cómo está, cómo van sus cosas. Alguna persona que tal vez con la cual hace rato no hablemos, porque tal vez estamos ocupados en nuestro yo, en nuestro egoísmo que nos cuesta salir de sí mismos. Entonces esa es la invitación, esa es la práctica para esta semana con respecto a esta virtud. Llamar a una persona, escucharla sinceramente, pedir al Señor que nos dé un corazón sincero, que podamos escuchar qué le pasa, qué tiene, lo que nos quiera contar, regalarle un poco de nuestro tiempo, ese tiempo que cada vez es más escaso, que la sociedad casi que nos empuja a trabajar más por cosas materiales y a pensar menos en las espirituales, a pensar más en el qué hacer que en el ser, y cada vez nos deshumaniza más, parecemos cada vez más máquinas que personas. Entonces vamos a hacer ese pequeño ejercicio, nos vamos a preparar eh, unos 2 días en oración, ¿cierto? Puede ser hoy miércoles, jueves, viernes en oración, y el sábado o el domingo llamamos a aquella persona que el Señor nos ponga en nuestro corazón, pidiéndole que uno sea Él el que la escoja, y dos, que tengamos un corazón sincero, que no sea simplemente eh, como para llenar un espacio en un cuadrito. Ya hice la lección, no. Que podamos tener los sentimientos de Jesús cuando veía aquellas almas. No tienen que comer, no tienen que comer. La persona generosa no hace las actividades simplemente por llenar números. El santo cura de Ars no se propuso un reto y dijo, vamos a convertir las almas de este pueblo. Cuando llevaba 20, no decía faltan 200 personas, no. Ahí no lo movían los números, lo movía la compasión que había en su corazón, que le decía, esta alma todavía no conoce a Dios. Que podamos ver no simplemente nombres, no simplemente funciones, que no veamos simplemente misiones, que no nos quedamos allí, que nos mueva la misión porque vemos un alma que le falta a Cristo, que podamos ver más allá de lo que es aparente, que podamos ver más allá de nuestro egoísmo o de nuestra satisfacción personal, porque también nosotros podemos hacer apostolado simplemente por satisfacción personal, por decir que yo hago obras buenas, que no nos mueva
el deseo de querer ser tenido por bueno, sino que nos mueva el deseo, la compasión, que sea Cristo, los sentimientos de Cristo que realmente nos muevan a hacer este acto y todos los actos de nuestra vida. Pero vamos a prepararnos en oración, que realmente cuando llamemos a esa persona nos interese. Es que el alma generosa realmente no es generosa simplemente porque da cosas. El alma generosa en su esencia tiene compasión. La esencia del alma generosa tiene compasión por el que sufre, por el que padece, y por eso es que no es simplemente por acallar mi conciencia, no es porque me duele ver la necesidad del otro, me duele ver que una persona no tiene a Cristo, me duele ver que una persona no tiene que comer. Ese es el alma verdaderamente generosa. Todo lo demás será apariencia, ilusión, será sofisma, será algo que no es real, pero no será un alma generosa. El Señor nos pone en el Evangelio el ejemplo. Sintió compasión por aquellos que no tenían que comer y no los mandó porque podían desmayarse durante el camino. Sentía en su corazón un sincero dolor. Lloró por los que no se convertían. Sincero. No simplemente dijo, no, es que yo ya cumplí, ya hice el bien que el Padre me mandó a hacer, ya tengo mi conciencia tranquila. No, el alma generosa es compasiva. Entonces pidámosle al Señor que tengamos un corazón semejante al de Él para que podamos hacer